Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel de Aldea CMS y hoy día vamos a hablar sobre la compasión, sobre el amor. Quiero leer un pasaje en Mateo 12 donde Jesús nos muestra explícitamente, de manera muy evidente, cómo hay ocasiones donde la ley o las reglas nos dicen algo, pero donde la compasión o el amor sobrepasa esa regla o esa ley y que finalmente nos muestra lo que es el trasfondo o el espíritu de esa ley y que eso vale más todavía que la ley misma. Entonces, vamos a leer el pasaje para ver qué es lo que estamos, de qué estoy hablando. Esto se encuentra en Mateo 12. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 8. Dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Bueno, hay muchas cosas en este texto. Está el concepto del día de reposo, el día de descanso. Está evidentemente y explícitamente dicho que Jesús es superior a todo, Jesús es Dios. Si leemos en hebreo nos dice que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, a la ley, etcétera, etcétera. Aquí hay muchos temas de esos, pero hay dos puntos especiales donde quiero hacer énfasis. Entonces el contexto era que los discípulos tenían hambre justo en el día de reposo, el día de descanso, y ellos comieron. Comieron aquí, se arrancaron unas espigas de grano y a comérselas. Entonces, los fariseos los condenaron, los juzgaron de cómo era posible que estaban violando la ley de que tenían que descansar en el día de reposo y no cosechar. Es evidente que ellos estaban comiendo y no estaban cosechando. La ley obviamente tenía un sentido de descanso más amplio que solamente no comer. Hay otros pasajes de la Biblia donde dice que si a alguien se le cae un cabrito justo en el día de reposo, ¿acaso no lo va a recoger? Porque no puede trabajar ese día. Obviamente ellos estaban exagerando, estaban juzgando livianamente y sin amor. Pero Jesús aquí llama la atención a otro pasaje del Antiguo Testamento. Dice, ¿no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Entonces, si vamos a ese pasaje, bueno, las Biblias, algunas Biblias tienen referencias cruzadas que se llama, y ustedes ven que este pasaje es el 12.3, 12.4, 12.5, y ustedes pueden leer al lado a qué pasaje corresponde esto. Por ejemplo, 12.3 dice 1 Samuel 21, 1 al 6, y 12.4 dice Levíticos 24, 5 al 9. 12.5, números 28, 9 al 10. Entonces ustedes pueden ir a esos pasajes, no voy a ir para no extenderme, pero resulta que David estaba con hombres y efectivamente estaba con hambre, tenía mucha hambre. Y el sacerdote en ese momento les ofreció comerse los panes que eran para los sacerdotes. Eran panes que, por cierto, ya estaban como, ya no los iban a usar. Había una excepción también ahí. Pero lo cierto es que ellos quebraron la ley porque comieron panes que eran solo para los sacerdotes. Y ni ellos murieron, ni hubo juicio, ni nada. El sacerdote mismo hizo la excepción en ese momento porque tuvo compasión de las vidas de David y sus hombres, y él les ofreció ese pan que era sacrificado o guardado solamente para los sacerdotes. Entonces ahí hubo una excepción donde la regla era que las personas no podían comer ese pan y el sacerdote se los ofreció igual por compasión, por amor. Y luego tenemos este otro ejemplo que dice, ¿no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Entonces, por dos lados, o por compasión se puede quebrar la ley, entre comillas, o en el caso de los sacerdotes que ellos sí trabajaban el día de reposo, entonces, ¿por qué ellos no? Entonces, hay dos ejemplos concretos donde Jesús hace una excepción. O sea, la ley dice que ellos no pueden
cosechar el día de reposo, pero si ellos tuvieran compasión, no lo estarían juzgando porque dicen, ellos tienen hambre, por algo están comiendo, no es que quieran desafiar la ley de Dios, no es que quieran voluntariamente desobedecer la ley y trabajar el día de reposo, no, ellos tienen hambre, es una razón distinta, no es rebeldía, no es rebelión, no es desautorizar la palabra, es simplemente que tienen hambre y no pueden no comer. Ahora, Jesús hizo énfasis en eso. Ese es el punto que yo quiero tocar hoy día, que tiene que ver con la compasión y el amor. Dijo en el versículo 7, 12:7, ustedes no habrían condenado a mis discípulos. Y dice, comillas ahí, quienes son inocentes. O sea, además son inocentes, Dios no los está juzgando. Jesús no los toma por inocentes, pero dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios. Entonces ahí hay otro énfasis, o sea, es importante conocer el significado de esa palabra. Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios. Y si uno lee ese pasaje y ve al ladito también la referencia cruzada, dice en el 12:7, uno va y acá dice Oseas 6:6, Miqueas 6:6 al 8 y Mateo 9:13. Nuevamente no voy a ir a esos pasajes, pero básicamente lo que está diciendo en esos pasajes es que el amor, la compasión, el amor van por sobre todo. Jesús dice que si pudiera resumir toda la ley, la resumiría en ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos sentencias se resume toda la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Y Dios es amor, y Dios quiere que nos amemos unos a otros. Entonces, hay ciertas veces donde nosotros podemos condenar ciertas actitudes, en especial y sobre todo cuando son rebeldía, cuando hay un desafío a la autoridad, cuando hay una intención de no cumplir la ley solamente por desafiar la autoridad, no por excepciones o zonas grises donde, por ejemplo, en este caso hay hambre, donde, por ejemplo, hay situaciones donde hay violencia, situaciones donde hay múltiples zonas grises. Ahí prevalece por sobre la ley en particular, prevalece lo que es el amor y la compasión. Y si uno entendiera este significado verdadero, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, veríamos que más allá de los sacrificios de cumplir a cada punto y cada coma de la ley y no cometer ningún error y ser súper fieles y súper rigurosos, más que eso, importa la compasión y el amor. Entonces muchas veces estamos equivocados e iglesias cometen el error de estar juzgando a todo el mundo por las cosas que cometen, por los errores, los pecados que cometen, siendo que muchos de esos juicios a veces son equivocados y Dios no juzga. Y Dios espera la compasión, y Dios tiene amor y compasión y misericordia. Y Dios quiere que tengamos gracia también y no juzguemos tan livianamente. Entonces hay que juzgar efectivamente con justo juicio, dice la palabra. Hay que condenar el pecado efectivamente, pero hay veces donde no es pecado y tenemos que saber leer entre líneas, tenemos que ser capaces de dilucidar las verdaderas intenciones del corazón por las cuales se está, comillas, pecando y cuando realmente no se está pecando. Y uno tiene que tener compasión, tiene que tener amor, discernimiento espiritual. En un video anterior hablaba sobre la ley y que ahora es la ley del espíritu. Entonces, con este pasaje quiero mostrar claramente cómo Jesús, en este caso, exculpa de pecado a los discípulos por comer en el día de reposo. Dice que no están cometiendo un pecado porque de hecho los sacerdotes igual trabajan el día de reposo, pero además da un ejemplo que es el que llama la atención, donde David, el rey David, comió de los panes que no correspondía. Y en ese caso sí se quebrantó la ley, en ese caso sí era algo que no correspondía, pero en ese caso por compasión Dios no lo juzgó. Asimismo, también nosotros no deberíamos juzgar tan livianamente a los demás. Debemos tener compasión, debemos tener amor y debemos ser nosotros sumisos al Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento en cada situación y tener esa compasión, amor, gracia y misericordia para el prójimo y ser tardos para juzgar. A veces nosotros tenemos esa viga en nuestro ojo que es peor que la pequeña pajita que tiene nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro ¿cómo le dice? El prójimo y no juzgarlos tan tempranamente. Eso amigos, espero que les guste este video. Cualquier cosa, pregunten en los comentarios, mándenme mensajes, yo feliz de responderlo. Y estamos viéndonos en otro siguiente video. Saludos.